Buenas noches, mi nombre es Angélica María Montes, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hoy voy a realizar la explicación del ejercicio de, de movimiento, de física general, componentes técnicos, simulador de virtual de fuerza y movimiento. Entonces, ¿qué nos pedía? Como en la guía acá nos pedía que ingresáramos al siguiente link, a este link. Igual en este link escogíamos. Bueno, ingresábamos a línea, eliminábamos física general. En física general le dábamos componentes técnicos, pero más en componentes técnicos le dábamos espérame por acá, o sea, acá, fuerza y movimientos. Entonces nos mostraba el siguiente eh, imagen, ¿sí? Para unidad es como un simulador, es un simulador, entonces para la fuerza y movimiento. Entonces, ¿qué nos pedían? En el inicio nos pedían que realizáramos unos ejercicios, entonces que pusiéramos a los muñecos en una posición, entonces acá nos mostraba que pusiéramos el muñeco grande, los dos muñecos grandes a los dos extremos y los dos muñecos medianos, los que siguen en en el botón que sigue, en el nudo que sigue. Entonces ahí le dábamos inicio, al dar inicio ellos empezaban a hacer una fuerza, entonces ahí sacábamos que no hay movimiento, ningún movimiento y la suma de la fuerza es cero. En el segundo ejercicio, pues cambiamos de posición los muñecos, entonces al cambiar de posición los muñecos, entonces acá le damos reiniciar, acá nos mostraba fuerza y rapidez. Entonces, acá mostrábamos los muñecos, entonces cambiaban de posición, entonces el más grande quedaba acá, el otro quedaba en el botón de primero, en el, y lo mismo en la parte de acá quedaban los dos, hacían una fuerza, pero era la misma fuerza. Entonces al dar inicio, entonces volvía y nos mostraba que no hay movimiento y no hay movimiento. En el tercer ejercicio, esto no cambiaron la posición de los muñecos. Le damos reiniciar, volvemos y seleccionamos todo acá. Entonces acá nos mostraba que los muñecos eran el más grande acá, el más grande acá, espérame un segundito, no me salió. El más grande ahí, el que sigue acá, al lado izquierdo cambiaba, el más grande acá y el más pequeño, el primero en el nudo primero. Entonces quedaba así. Entonces ahí sí había una diferencia. Espérame. Ah, ya había hecho eso. Esta es el muñeco más grande en el primero. Entonces sí se nos muestra que se tiene un movimiento hacia la derecha, como lo vemos acá. Esto hace más fuerza en el movimiento a la derecha y es el movimiento, la suma de la fuerza son 50 newtons a la derecha. ¿Listo? Bueno, después nos le pedía que cambiáramos al tema otra vez en componentes teóricos. En componentes teóricos y vamos otra vez a la parte de acá. Mm, Entonces nos muestra movimiento. Entonces en movimiento nos decía que pusiéramos la niña encima de la caja. Entonces nos daba, vamos a 400, era 400. Bueno, acá nos decía que le pusiéramos a 400.
Entonces, al poner el 400, si tiene un movimiento hacia la derecha, entonces, movimiento del volumen más, entonces, tiempo más distancia y fuerza, eh, eh, minutos por. Entonces acá nos mostraba la gráfica, la fórmula que debíamos de aplicar. Y si se cumplía, entonces después nos decía que cambiáramos, entonces cambiábamos a la nevera, acá también le damos todos acá cambiábamos a la nevera, ya no poníamos el cajón sino la nevera, se pone la nevera, pues también nos decían que poner el señor en la parte de arriba y también hacerle una fuerza creo que de lo mismo, de 400, de 660, bueno, 400. Entonces también, si cumple la fuerza hacia la derecha, tiene la misma y se cumplió también. Listo. En el tercero, en el que sigue, dice, de acuerdo con los resultados anteriores, realice una gráfica de fuerza contra la rapidez y escriba dos conclusiones de ella. Entonces acá, la fórmula para fuerza con la rapidez, entonces acá nos dicen, acá eh, despejábamos, entonces nos queda que la fuerza es igual a velocidad sobre tiempo por minutos. Entonces tenemos que hacer en un Excel. Entonces, teníamos que hacer una tabla, igual la tabla nos mostraba la fuerza y la velocidad de metros sobre segundos, aquí sobre la fórmula que nos decía. Entonces, cogíamos una masa que era 80 kilogramos, dábamos unos números al inicio, unos datos que se nos viniera a la cabeza, de ahí hacíamos una fórmula que era la fuerza por uno que es un minuto, que era el minuto, dividido entre la masa, que eran 80 kilogramos, entonces nos daba, en la primera nos daba 0 y nos empezaba a dar resultados de ahí para abajo. Y en la velocidad, entonces hicimos la gráfica y nos da en forma descendente para este ejercicio. Muchas gracias.